Tierra con Julio Peñalosa Bretel. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Cable a Tierra. Esta semana solamente con esta emisión de sábado, porque mañana acudiremos bolivianas y bolivianos a las urnas para participar de las elecciones generales que han sido convocadas por el Tribunal Supremo Electoral. Esta noche vamos a conversar con el periodista Freddy Morales, que hace como 20 años, son 20 años como corresponsal de Telesur, y vamos a hablar del periodismo boliviano, de los medios de comunicación, del rol que hemos jugado durante estos 20 años, un ciclo que muchos dicen que está terminado, otros dicen que no están de acuerdo con ese punto de vista. Y lo vamos a hacer con un periodista que tiene un perfil investigativo, un perfil acucioso, un perfil de alguien que mira las cosas en profundidad y que no se queda con la superficie y con las cosas elementales y obvias. Conversamos esta noche en Cable a Tierra con el periodista Freddy Morales. Bienvenidas y bienvenidos. Bien, ahora sí doy la bienvenida a Freddy Morales, periodista de larguísima trayectoria, hoy corresponsal durante 2 décadas en Telesur. Bienvenido, Freddy. ¿Cuántos años nos conocemos? Desde el Pentágono, desde el 2002. 23 años de haber trabajado juntos, pero nos conocemos de antes, ¿no? Tú estabas un año más que yo en la Católica. En la Católica, sí. Esto empezó por la universidad, por ahí. Sí, exactamente. Hace algún tiempito. Gracias, Julio, por la invitación. No. ¿Qué nos ha pasado a los periodistas y a las periodistas de Bolivia en los últimos 20 años? Yo no había visto algo parecido, por lo menos en el vecindario, de que a un señor o a unos señores o a un puñado de individuos autonombrados periodistas se les ocurre que hay unos periodistas que son paraestatales porque son funcionales al régimen de Evo Morales y otros que son independientes, impolutos, casi asexuados, perfectos, que no responden a ningún tipo de interés. ¿Qué ha pasado con todo ese manejo que se materializó de manera violenta en el golpe de 2019, en que incluso nos llegaron a perseguir y a pasar información de parte de los Peñarandas, los Archondos, en un plan colaboracionista con el golpe y con el régimen inconstitucional de Yanine Áñez? Son 20 años de que venimos padeciendo todo esto y creo que se ha deteriorado, se han deteriorado las relaciones en el gremio. Y hoy día estamos asistiendo, que a un final de ciclo desde el punto de vista de lo que hemos hecho o no hecho los periodistas, pero con unas relaciones resquebrajadas a partir de esta visión de los buenos independientes versus los malos paraestatales. Se llegó incluso, Julio, en los primeros días de gobierno de Yanine Áñez, a que un colega le diga a la ministra de Comunicación, a la señora Lizárraga, ¿y cuándo va a tomar medidas contra los periodistas revoltosos? Revoltosos, no solo paraestatales. Extremistas. A ese nivel se ha llegado. Es decir, colegas con los que uno trabaja codo a codo, hombro a hombro todos los días. Nos vemos, nos saludamos. Y uno, claro, y lo primero que uno reflexiona es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Es decir, ya llegar a un nivel de, entre comillas, delación o de solicitud de hagan algo contra estos que molestan, ¿no? Pues son los colegas. Yo recuerdo que cuando los hechos del 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada, yo era dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y había mucho maltrato a periodistas. Entonces decidimos con el sindicato, la Federación de la Prensa de La Paz, hacer una reunión para ver cómo enfrentar esa situación, cómo hacer algo por los compañeros y colegas. Y en esa reunión un dirigente dijo, trotskista, ya llegó la hora de que el pueblo se haga cargo de los periodistas de la derecha. Entonces yo me quedé sorprendido y le dije, momentito, es decir, eso no va por ahí, ¿no? Aquí nadie está ni promoviendo ni subiendo. Venga. Entonces suceden episodios de ese tipo, lamentablemente, porque no deberían suceder nunca.
¿no? Pero suceden en situaciones que se podrían llamar extremas, donde hay gente que se enfervoriza y parece que toma un partido absolutamente militante, al extremo de agredir de ese modo, porque es una agresión, a los propios colegas y a los propios compañeros de trabajo. Porque tanto el derecho al trabajo de ellos es como de los otros, a los que están agrediendo. Es exactamente el mismo derecho, constitucional, humano, lo que se le quiera llamar. Pero también es el mismo derecho a la información que tiene la gente en los medios que trabajan los periodistas, que a ellos les caen antipáticos, ¿no? Entonces, ahora vos mencionabas lo que ha pasado, lo que ha venido pasando en realidad con nuestras instituciones, nuestras organizaciones, concretamente las asociaciones de periodistas en el último tiempo, que nos llamó poderosamente la atención a varios periodistas el hecho de que nos dimos cuenta, si no me equivoco, fue un 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, que sacaron un comunicado de salutación los dirigentes de las asociaciones de periodistas, donde decían: saludamos a los periodistas independientes. O sea que aquí hay algo, ¿no? Claro, Sí, claro. Pero solo además saludaban en el Día de la Libertad de Prensa a los periodistas independientes. Y ya escudriñando, veremos de qué se trata. Vemos un poco más, nos adentramos, vemos nuevos comunicados y anteriores comunicados de estos dirigentes, y claro, ellos ya hacen una división del gremio. Mirá la atribución que se toman. Hacen una atribución del gremio, como vos decías, recordabas: estos son los periodistas buenos, estos son periodistas independientes. ¿Quiénes son? Los que están trabajando en medios contrarios al gobierno del MAS. ¿Y quiénes son? La lacra del Los gremio. villanos. Los villanos. Los villanos. ¿No? Los que trabajan en medios, comillas, favorables al gobierno. Entonces están los estatales, los malos, y están los buenísimos, que son los otros. ¿Qué nos dice la realidad? Que esto es una tontería absoluta, con todo respeto. Porque el principal punto de partida es que con la experiencia que ya uno tiene, uno no elige dónde trabajar. Uno trabaja donde hay trabajo. No siempre se puede hacer lo que uno quiere, sino lo que uno puede. Y claro, eso pasa prácticamente con todos los ciudadanos. Es decir, Así es. Por decirte, uno escucha: en tal medio están pagando bien. Los mejores sueldos en este momento en La Paz es en tal medio. Obviamente que uno quiere ir a trabajar ahí. Bueno, espera que te contraten, pues, ¿no? De querer uno quiere. Y eso pasa con cantidad de colegas y de compañeros que simplemente tienen todos tenemos necesidad de trabajar, pues se vive del trabajo, del sueldo se vive, ¿no? Entonces es la primera tontería, digamos, de estos dirigentes, que yo creo por sino varias razones, todas malas. Un favoritismo político, yo creo que exageraron en su militancia política. Exageraron y llevaron las cosas a la institución. Y bueno, uno puede pensar como quiera, es libre de pensar, pero hay que respetar a las instituciones, y las instituciones tienen reglamentos y tienen normas. Y esos reglamentos y normas, como el estatuto, por ejemplo, de la Asociación de Periodistas, en ningún lugar dice que los periodistas de La Paz y de Bolivia se dividen entre independientes, comilla, ¿independientes de qué? Y los estatales. No hay esa división. Ya están rompiendo la norma de la propia institución. ¿Por qué? Por un fanatismo político. Es la primera conclusión que yo sigo manteniendo desde que empecé a ver esto, que ya hace varios años que empezó a producirse. ¿A qué le atribuyes la exacerbación de toda esta gente contra el gobierno de Evo Morales, contra el llamado proceso de cambio, pero fundamentalmente centrado o focalizado en la figura, concentrado en la figura de Evo Morales, en una actitud que va más allá del buen ejercicio periodístico, en el que se ponen en evidencia una serie de
sentimientos que un periodista no debería manejar en su hacer profesional. Es decir, odio a Evo Morales, odio al MAS, y todo lo que tenga que ver con él hay que demonizarlo porque no sirve, porque conspira contra la democracia, es autoritario, es abusivo, con sus 2/3 están haciendo lo que les da la gana, y esos periodistas son cómplices de ese manejo del poder porque están vinculados al poder. Está bien, pueden tener ese criterio, pero ¿por qué el odio? ¿Dónde estaría? ¿Dónde habría germinado? ¿Dónde está el embrión del odio, pero incontrolable? Porque se nota que hay una carga emocional muy, muy fuerte, sobre todo en la utilización del lenguaje, en la adjetivación, en la descalificación. Julio, un fenómeno que no es nuevo, pero que se ha vuelto extraordinariamente grosero en el último tiempo, en ese sentido, es las campañas. Es decir, hay grupos de periodistas que trabajan en grupos de medios, ¿no?, que tienen una afiliación, como una militancia. Antes había lo que nosotros llamábamos la pepa, de eso ya hace algún tiempito. Entonces era importante y buen periodista quien conseguía noticias importantes. Eso ya se perdió, por ejemplo. Primicias, digamos. Las primicias, exactamente, las primicias. Eso ya se perdió, ¿no? Comparten la misma información con el mismo título. Es decir, ya no hay eso. Entonces, lo que importa es el contenido de la información para beneficiar a alguien o para hacer daño a alguien, para desprestigiar a alguien. Y eso desde hace tiempo funciona como si fuera orgánicamente, como si hubiera un acuerdo previo, ¿no? Yo no sé si simplemente simpatía por lo que se dice, porque también existe eso, es decir, a mí me gusta esta información, me favorece lo que yo pienso, me fortalece mis odios o mis amistades, mis amores, y entonces lo difundo con gran interés, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado, hombre, esto de que vos decís? Porque es cierto, hay un fanatismo, fuerte, muy fuerte se ha producido en el último tiempo. Voy a contar una historia mía, que es lo peor que uno puede hacer. No, está bien. Yo creo que son las que más sirven. Ventilar sus asuntos. No, pero ilustran. Nos invitaron el año pasado, si no me equivoco, a varios periodistas, éramos como 20 y tantos, a compartir. A una mesa de discusión. De discusión que además se llamaba algo así como periodistas y su aporte a la paz, una cosa así, era de una institución de estas internacionales. Los dos exponentes hacen su exposición. Luego dicen, bueno, estamos en un ambiente amistoso, seguro. ¿Dónde más que aquí se puede hablar? Los periodistas pueden hablar con total apertura, ¿no? Y hablan los periodistas de estos dirigentes. Otros que comulgan con estos dirigentes hablan y se refieren a los hechos del 2019 con su punto de vista. Todos escuchábamos lo que, obviamente. Hasta que llega un momento en que me aluden directamente, ¿no? Con nombre y apellido. Con nombre y apellido, este cobarde aquí, así, pero además no es una agresión. Una agresión. ¿Por qué? Porque te acuerdas que presentamos con otros compañeros, vos estabas también, estuviste, una aclaración ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un documento que emitieron las asociaciones de periodistas con otras 20 instituciones conservadoras o de derecha del país sobre los hechos de 2019, donde veíamos que había cantidad de mentiras, de desinformación y de manipulación. Entonces hicimos un documento de respuesta a ese documento que ellos presentaban, diciendo estas cosas no son como se reflejan acá, no sucedieron de este modo y aquí están los documentos. Entre las cosas que hacíamos notar es que estas instituciones apoyaban y daban su respaldo, guarnecían a los periodistas independientes cuando sufrían algún problema, porque obviamente han habido muchas agresiones a los periodistas, pero no mencionaron ni un caso de periodistas estatales, entre comillas, o paraestatales, que también sufrían agresiones, porque así sucede. Y lo hicimos notar y lo documentamos. Sí.
Eso fue tomado de muy mala manera en contra mía. Claro. por estos compañeros, por estos colegas. Entonces, ahí viene la agresión, ¿no? Este cobarde, fulano, Entonces yo pedí la palabra. Yo algo tenía que decir, por supuesto, claro, en esa reunión. En defensa propia. Claro, por último, en mínimamente. defensa propia. Y cuando pido la palabra, se levanta una compañera de su silla como con un resorte y dice muy enfadada, yo no voy a permitir que hable este. Mira. O se calla o me voy. Yo no he venido a escucharlo. Pero qué simpático, hombre, qué democrático. Eso es fascismo. Totalmente. Simple y llanamente fascismo. Es una intolerancia absoluta. Sí. Entonces, claro, han ocurrido estas cosas. Habrán cosas de las que no nos hemos Pero enterado. finalmente pudiste hablar. Te impusiste y hablaste. Claro, entonces dijeron, ya es muy tarde. Los organizadores dijeron, ya estamos terminando, es muy tarde. Yo le dije, ¿para qué nos invitaron entonces si no nos van a dejar hablar? Hemos escuchado las versiones de aquí de los colegas, con las que yo no estoy de acuerdo. No les voy a responder esas versiones, pero algo tendré que decir a la agresión por lo menos, ¿no? Ya, pero muy breve, muy corto porque estamos terminando. Manejo tendencioso de los organizadores. De los organizadores, exactamente, sí. Porque hay instituciones que también están detrás patrocinando esto. Es decir, hay una red, ya vamos a entrar en Honduras, ¿no? Exactamente, sí. Eso, tienen observatorios de comunicación, tienen instituciones financiadas, tienen están financiamiento vinculados con externo. agencias norteamericanas que hoy día están de capa caída porque el presidente Trump ha hecho tabla rasa, por ejemplo, con USAID. Y USAID tiene programas de cooperación en países africanos, o tenía muy importantes, para proyectos de desarrollo, pero en América Latina tenía otro tipo de programas que tienen que ver con el control de la información, con la injerencia y con la gestión de la información como elemento de desestabilización de los gobiernos llamados progresistas. Y a la cabeza de eso, en este país, ha estado el señor Raúl Peñaranda, que fue presidente de la Asociación de Periodistas y que la usó para beneficio propio, porque traicionó, digamos, una cultura institucionalista para manejar al periodismo, o a los afiliados a esa asociación que fueran rojos, amarillos o verdes. Él no hizo eso. Él puso a sus amigos, él premió a sus amigos y él le responde a la NED y le responde a los gringos. Yo lo he dicho hace exactamente un año en el programa de Claudia Benavente en Piedra, Papel y Tinta y La Razón, cuando Claudia todavía era directora, y no tuvieron la capacidad de responder. Porque el que se siente agraviado, ofendido o calumniado, generalmente responde airado, molesto, indignado, dice eso no es cierto. El que calla otorga. El señor Peñaranda calló y otorgó. O sea que lo que dije está vigente y no hay manera de desmentirme, porque creo que ese ha sido el modus operandi. Hay documentos, ¿no? Hay un artículo muy bien fundamentado del periodista Juan Carlos Marañón, de hace unos 6 meses, si no me equivoco aproximadamente. El animal político de la razón. Que se publicó ahí. Sí, y en las redes también lo publicó con documentos y cifras, porque la conversación... Es decir, no solo estos organismos internacionales financiaban o financian a instituciones, a algunos periodistas, sino también a las organizaciones de los dueños de medios. Claro, obvio. Así se hace. Así, no agarras a todos y entonces no dejas cabo suelto, ¿no? Porque son campañas las que se hacen, pues se hacen campañas de desinformación. Y sabes, ese es el problema central. No es que uno aquí se esté reclamando como el bueno, el impoluto, el gran periodista y todo eso, pero es que el periodismo tiene una misión, tiene un objetivo en una sociedad muy concreta, como cada uno de los ciudadanos. Es decir, el médico, el abogado, el cura, tiene una función que cumplir en una sociedad. ¿Qué pasa si esa función que tienes que cumplir en esa sociedad le das la vuelta y haces exactamente lo contrario? En vez de informar, desinformas. Esa es una sociedad mal informada, toma malas decisiones, la gente toma malas decisiones. Entonces la obligación del periodismo, y eso es desde que empezó, supongo, es decir, está en todos los textos, ¿no? Es informar. El padre Gramont, que era muy buen periodista,
conservador. Sí. Obviamente. Un jesuita de derecha, digamos. Exacto, sí. Sí. Pero él... pero tenía oficio, pues. Era un periodista. Era periodista. Claro. Entonces, cuando yo empecé a trabajar hace muchísimo tiempo, trabajé en Radio Fides, luego en la agencia de noticias Fides, y lo primero que el padre Gramón decía a quienes entrábamos a trabajar era: las ideologías las dejan en la puerta. Y cuando entran ya son periodistas, informan. Es como muy básico. Sí, es decir, no podés mezclar la cosa, elemental. no podés llevar toda el agua del río a tu caudal, ¿no es cierto? No podés, porque eso ya es otra cosa, no deja que la gente decida con criterio propio porque le estás influyendo. Yo creo que ese es el tema central de, no sé qué podríamos llamarle pues a este fenómeno, porque es un fenómeno. Siempre ha ocurrido, no nos vamos a venir a inventar aquí pero en el último tiempo tengo la impresión de que se acentuó de una manera muy fuerte. Siempre ha habido en Bolivia y en todo el mundo periodistas con una tendencia y con otra tendencia. En el caso de Bolivia hemos convivido muy bien durante muchísimo tiempo, décadas. Cada quien conoce, porque conversando uno sabe qué tendencia tiene la otra persona. No hay necesidad de hacerle una investigación. Y hemos sido respetuosos. Lo que se perdió ahora fue el respeto, el recato. Eso es lo que se perdió ahora. ¿Dónde está la trampa o la falta de honestidad intelectual cuando periodistas como estos se autonombran independientes? Cuando en realidad tienen ligazones, tienen intereses, tienen conexiones internacionales y tienen posición político-ideológica. A diferencia de periodistas como nosotros, a los que nos han tachado de paraestatales para demonizarnos, que hemos mostrado abiertamente nuestra simpatía en determinado momento con muchos aspectos vinculados a lo que se llama revolución democrática y cultural, el progresismo, digamos. ¿Por qué los que somos de izquierda decimos públicamente que somos de izquierda, siendo periodistas, aunque dejemos, como decía Gramont, las ideologías en la puerta para informar, y los otros quieren hacerse los neutrales como si no tuvieran ninguna vinculación más que con la corte celestial? ¿Cómo se lee esto? Después de las elecciones en Venezuela el otro día, yo siempre escucho radio, escucho mucha radio, me gusta además hacer radio. Y empieza el programa el conductor y dice, al venir, buenos días, al venir, me han comunicado que una flota de aviones acaba de salir de Panamá. Estamos hablando de después de las elecciones de Venezuela del año pasado. Acaba de salir de Panamá para sacar, para recoger, para salvar a Maduro y sus compinches. En el curso del programa lo vamos a confirmar. Bueno, empecemos. Hasta ahora no llega la flota que salió de Panamá hace cuántos meses, ¿no? A recoger a nadie a Venezuela. No llega. No se hizo ninguna aclaración en el programa. Claro, de que ese era un delirio. Ni siquiera era un rumor, era un delirio. Era una manipulación informativa para desmerecer algo, un hecho noticioso, que era lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Era una manipulación informativa. Tercero, en el curso del programa lo vamos a confirmar. Ratito. El periodista primero confirma y luego y informa. Después informa, exactamente, al revés. No lanza la mentira para engañar a la gente y diciendo, ya vamos a confirmar, por favor. Es decir, ese es el nivel. Ese es el nivel. Bueno, y de esas hay, ¿para qué te cuento? Bueno, vos también lo conocés. Otra, ¿no? Es decir, ¿por qué cito? Sin dar a medios, nombres, nada. ¿Por qué cito? Porque personas que pueden estar viéndonos pueden decir o que tenemos algo contra otros colegas, que nos sentimos menores, que tenemos envidia, etcétera, etcétera. O que estamos exagerando. Yo creo que ellos nos tienen envidia. Durante todo el programa el conductor decía en la radio, vean esta barbaridad, el nuevo brevet para conducir, han puesto la huipala, han sacado la bandera nacional, vean todo el programa, ¿no? Bien. Al terminar el programa se habla en el medio de que eso es mentira, de que eso ha sido montado y ha sido puesto en las redes. Entonces, ¿cuál es la explicación que da el periodista? Dice,
Bien que lo hemos mencionado para advertirles que no lo hagan. Claro. Terrible, hombre. Eso no se debería hacer. Muy grosero. Yo no estoy dando aquí ni lecciones, ni recomendaciones, ni nada. Grosero. Pero yo creo que esto que preguntas vos tiene que ver mucho con una buena dosis de racismo. Por supuesto. El racismo y la discriminación Yo creo que eso es lo estructural, lo ha central. venido siendo alentada a través de algunos medios de comunicación y a través de algunos comunicadores. Que eso es lo terrible. Porque es decir, no están para eso los medios, pues. Están exactamente para lo contrario. Exactamente. Para fomentar las buenas relaciones, solidarias. La en convivencia sociedad. ciudadana pacífica y razonable, ¿no? Exactamente. Bien, vamos a hacer una pausa y luego hablamos de, entre comillas, nuestro compromiso con el levismo, el MAS, y hasta qué punto hemos sido o somos críticos con el momento político que está viviendo el país. Sí, vamos a la pausa. Continúo conversando con el colega periodista Freddy Morales y ahora le pregunto por los medios hegemónicos, porque hemos hablado de periodistas que han incurrido en cierto tipo de prácticas y de conductas, pero ahora hablemos de un poco la estructura general, la correlación de fuerzas que le llaman en política con respecto de la estructura propietaria de los medios de comunicación. En esta campaña electoral que ya terminó, han habido 3 medios de comunicación que han manejado las encuestas en conexión con las empresas que se encargan de hacer estos estudios de opinión y han monopolizado prácticamente la información sobre las preferencias electorales del país. Esa relación o esa correlación durante los 20 años del MAS, con Evo en la presidencia y ahora con Arce, no se ha revertido, no ha cambiado, ni siquiera se ha podido equilibrar mínimamente. La concentración de la propiedad está en los sectores conservadores, urbanos, clase medieros, que responden a intereses empresariales, etcétera, etcétera, y eso no ha cambiado y no se ha potenciado un sistema de comunicación alternativo en términos estructurales. Hay medios, por supuesto, pero sueltos, ¿no? Causa Chuncoca por aquí, alguna radio rural un poquito más allá que tiene alguna incidencia en su comunidad, pero no mucho más. Y más bien la tendencia es a que han ido desapareciendo los medios impresos y ahora tenemos una realidad en ese sentido en la que se ha terminado imponiendo esa vocación hegemónica vinculada a los intereses empresariales de este país. Es una maquinaria muy fuerte la que funciona cuando se trata de los medios. Es decir, está equivocada la persona que pueda pensar de que que es absolutamente independiente, por decir algo, a algún medio de comunicación. Es decir, tiene un objetivo. Quien pone un medio de comunicación tiene un objetivo clarísimo, además. Normalmente son empresariales, desgraciadamente. Entonces, ante esta realidad, ¿te acuerdas de la universidad? Empezaste hablando de la universidad donde nos conocimos, ¿no? ¿Te acuerdas del informe McBride famoso? Claro. ¿No? Un solo mundo, voces múltiples. Exactamente. Ese informe McBride en esa época, estamos hablando hace 40 años más o menos. Exacto. ¿Qué era lo que revelaba, lo que denunciaba? Exactamente eso, el monopolio de los medios. Que unos cuantos tenían la palabra y el resto recibía. Simplemente consumía lo que estos habían decidido decirle que piense, ¿no? Hay un filósofo argentino, José Pablo Feynman, no sé si lo ubicas. Sí. Él dice, por ejemplo, en el caso argentino, porque hay ahí el Clarín, por ejemplo, que son más de 2.600 medios de comunicación, ¿no? El Grupo Clarín, que es el poderosísimo. Grupo Clarín, Sí. exactamente, ¿no? Tienen periódicos, radio, televisión, tienen todo. Manejan redes. Todo, Sí. ¿no? Entonces él dice, ha llegado a tal extremo el control de la información a través de los monopolios o oligopolios informativos, que cuando uno reclama y dice tal medio manipula, tal medio, dice, pero cambia, no lo veas. Uno cambia y es el mismo dueño, el del otro. Y cambia el otro canal y es el mismo dueño en el caso del argentino.
Acá esto ha empezado a manifestarse, yo creo, en el último tiempo, eso que te comentaba antes, de esa como corporación, ¿no? Esta información conviene a nuestros intereses, ¡pum! Los mismos titulares. Exactamente, ¿no? Yo creo que ese no es ningún secreto, no es ningún misterio. Son muy claros los intereses de los propietarios de los medios. Se ha intentado desde entonces, desde antes del informe McBride, hacer medios alternativos. Primero se llamaron medios populares, alternativos, esto y lo otro. Pero es muy caro, pues, hacer periodismo, ¿no? Y normalmente estos medios alternativos no tienen dinero, por lo tanto, siempre es prácticamente todo gratuito, gente que tiene mucho interés, quiere hacer algo, toda la cuestión se juega por esa su idea y lo hace, pero no llega, pues, a tener esta preponderancia, porque no es solamente que inviertes para poner un medio influyente, poderoso, buenos programas, que atraiga la atención de la gente y todo eso. No es solo eso, sino que a la par están haciendo campaña contra los otros, que es de lo que acabamos de hablar. Últimamente ya eso se hizo grosero, pero no es solamente, es decir, los otros medios, los que quieren contribuir en algo de buena fe, lo harán bien, lo harán mal o lo harán regular, tienen encima una campaña en contra, ¿no? Que no siempre la tienen los otros, porque es decir, yo sigo pensando que sigue el monopolio de la palabra, de la información. Eso no ha cambiado. Yo creo que incluso con las redes no ha cambiado, porque hay un problema con las redes. Inicialmente se dijo, ahora se democratiza, todos somos emisores, todos tenemos voz. El problema es que hay demasiada mentira dentro de las redes, se amplificó la desinformación, ¿no? Entonces, yo soy de los que sigo pensando que el periodismo va a subsistir, no está nada en peligro esta profesión. Yo creo que es más necesaria que nunca, porque finalmente encontrás tanta desinformación en las redes que terminás acudiendo a los medios. A ver, circuló tal información. La publicás hacia la primera, como hacen algunos, porque les conviene difundir la información, ¿no? Después la desmiento, después digo que era un fake, o inmediatamente entras, o en tu celular, a ver qué dice este medio, este otro, pero acudís a los medios, o a periodistas en los que tenés confianza. Por eso yo creo que el periodismo se necesita más periodistas. No es que todo el mundo se volvió periodista, debería todo el mundo, sería una maravilla. Eso fue lo que inicialmente parecía que iba a ocurrir, pero se ha tergiversado, se ha ido por otro lado. Me parece verdaderamente contradictorio que un proceso llamado Nacional Popular Progresista, que se inaugura el 2006, no haya tenido un correlato en la construcción de una propuesta comunicacional periodística que venga aparejada o que sea un reflejo fiel de ese proceso en el buen sentido, no en un sentido propagandístico, sesgado, mentiroso. ¿Qué ha pasado con esa tradición de la comunicación en Bolivia cuando teníamos en los años 60 y 70 las famosísimas y prestigiosas internacionalmente radios mineras con periodistas comprometidos? Solo pienso en uno, en Cocomanto, en Jorge Mancilla Torres, uno solo para nombrar, digamos, al más representativo. ¿Dónde se ha ido ese periodismo? ¿Ha desaparecido? Somos muy pocos los que más o menos defendemos las mismas causas, hablamos del saqueo, hablamos de la depredación, hablamos de la soberanía, de la defensa de los recursos naturales, pero todo ese discurso se ha venido debilitando desde el punto de vista de que somos cada vez menos los representantes periodísticos de esa visión de país, que es una visión de país que va contra la injerencia, contra el intervencionismo, contra la digitación del imperio. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué esa desideologización en tiempos en que más bien en 20 años teníamos que ver un poderosísimo aparato comunicacional de periodistas progresistas? Eso no está pasando. Tenemos una banda de ex-disc jockeys que animaban fiestas y ahora están encaramados en los micrófonos haciendo periodismo disque informativo, interpretativo, de opinión, y que verdaderamente de la historia del país conocen casi nada. Dura la cosa, ¿no? Difícil. Sí, claro que sí, claro que sí. Es muy, muy complicado, pues, el entramado, ¿no? Porque
por la forma de nuestro trabajo, ¿no? ¿Dónde empieza uno a trabajar como periodista? Y sigue hasta ahora, creo, lo mismo, ¿no? Pero ¿te acuerdas que empezábamos cubriendo alcaldía y cubriendo sindicatos, la central obrera, los sectores sociales? Como en los sectores sociales se maneja toda la información de las penurias que tiene la gente de abajo, y uno es humano, se solidariza, ve, conoce, que no es lo mismo que te lo cuenten, ¿no? Por eso es que yo en un momento decidí aparecer en los medios no como periodista informando, sino opinando como en esta oportunidad, y lo hago desde hace algún tiempo. Y esto lo decidí porque estuve yo en la masacre de Sencata. No habían medios. Estuve en el momento en que hacían la autopsia, a 9 cadáveres. Con Junior Arias estábamos ahí y nuestros 2 camarógrafos, el camarógrafo de él. ¿Eran los únicos? Éramos los únicos. Era espantoso, dantesco. 3 equipos de forense. No, es que si te cuento, es terrible. Cuenta. ¿No? Entonces, todo lo que pasaba, los dolientes, los parientes, cómo los médicos hacen su trabajo, es tremendo, hombre. En otra oportunidad será. Los detalles, bien. Frente a eso, había una explicación para que no hayan muchos medios allá, si te acuerdas. La propia gente movilizada en el Alto repudiaba a los medios, les decían medios mentirosos, medios vendidos, y los agredían a los compañeros. Entonces no tenían garantías tampoco para hacer la cobertura. Tampoco vamos a decir aquí de que fue un heroísmo ni nada de eso. Bueno, a nosotros nos dejaron pasar, nos dejaron entrar y tuvimos la oportunidad. Las cosas reales que yo pude ver ahí fueron manipuladas y hasta hoy siguen siendo manipuladas y tergiversadas. Siguen siendo negadas en algunos casos. Entonces, después de ver eso, yo dije, esto yo tengo que contarlo. Entonces, no era que yo quería lanzarme al estrellato, ya, no, para nada. Ese es el asunto, ¿no? De que se pretende imponer algunas realidades, algunas verdades y todo eso, y hay momentos en que se las impone, pues. Es una maquinaria muy pesada, es una maquinaria muy grande. Y te repiten, y te repiten, y te repiten. Y eso da resultado, hombre. Lo hacían los nazis y sigue dando resultado hasta... Lo haga quien lo haga. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha, adopte esa posición, esa estrategia, y va a tener algún resultado siempre. La desinformación decía, sobre el caso puntual de Sencata, que habían versiones en sentido de que se iba a volar la planta de yacimientos. Y con ese pretexto, los militares abrieron fuego. Hay un fotoperiodista mexicano que tiene imágenes exclusivas que nunca se han mostrado en Bolivia. Y él me dijo, habían francotiradores y los fotoperiodistas bolivianos desaparecieron porque tenían naturalmente miedo de que les pasara cualquier cosa. Yo me arriesgué y me quedé. Y tenemos pendiente que ese periodista nos pase esas imágenes para hacer aquí un testimonial de lo que aconteció. Esa era verdad. Y a esa manipulación se prestaron gran parte de estos que se llaman medios hegemónicos de los que hemos venido hablando. Sí. Entre las cosas que me impresionaron ahí, de eso que te cuento de la autopsia, había una muchacha jovencita de unos 16 años, muy simpática, y claro, estaba muy acongojada. Y le dije, ¿y qué haces aquí? Y me dijo, mi primito. Era un chico cristiano de 17 años. Entonces, cuando yo escucho a colegas decir, después, cuando hay alguna movilización, algo, y hay colegas que dicen, en los medios, no en una conversación de café. Después no salgan a decir que salieron a comprar pancito a la esquina. Me molesta, pues. Claro, indigna. Claro. Y te hace sentir una horrible impotencia, ¿no? Entonces, yo creo que así no se juega ni con la profesión, ni con la vida de la gente, ni con los dramas de la gente, ¿no?
Y claro, lamentablemente, como te digo, es eso, esta maquinaria es muy fuerte, es muy bien organizada. Yo tengo esa impresión de que más que, digamos, es un voluntarismo, porque cuando sucede un hecho grave, cualquier cosa, pareciera que ponle una desgracia, un derrumbe, una cosa así. Obviamente todos estamos a favor de las víctimas de esto o lo otro. No es necesario ahí, es una cuestión humana, ¿no? Pero hay otros temas en que no son humanos. Y pareciera también que se actúa corporativamente. ¿Qué va a pasar con el periodismo boliviano ahora que tenemos redes sociodigitales y han configurado un nuevo espectro comunicacional en el mundo? Y yo siento que hay una tremenda falta de rigor, de aprecio por el detalle, vocación investigativa cada vez más aislada, más esporádica. Yo creo que está en crisis en ese sentido también el periodismo boliviano, ¿no? Ya no hay periodistas, varones, mujeres, que te digan, bueno, por aquí es la cosa. Gran parte de ellos se han alineado en un lado, otros en otro, y unos hemos sido muy críticos y autocríticos, pero otros están trabajando sobre la base de un periodismo, de un activismo periodístico con consigna partidario política, porque quieren que se acabe una cosa que a ellos les molesta desde hace 20 años. ¿Qué hacemos para cambiar eso? Y para tener periodistas, porque tú miras Perú, Argentina, Chile, y hay periodistas, de derecha, de izquierda, pero hay periodistas serios. Y aquí siento que son cada vez más presentadores de noticias, que manejan la noticia como espectáculo, pero no desde el punto de vista de los contenidos, del acontecer, de los hechos, desde el punto de vista político, económico, social, cultural, deportivo, etc. ¿Coincides conmigo en que estamos en crisis, que no han surgido nuevas generaciones que digas, qué periodista interesante este? Ay, seguramente sí, yo conozco unos cuantos, pero son cada vez menos. En nuestra época, típica, ¿no? Típica de nostálgico, sí. Habían camadas, no eran uno, no eran dos, eran 10, 15, 20 por cada egreso de la universidad. Y ahora, y con la UNCE en un determinado momento también, pero ahora veo que no. Siento que no. Siento que ahora es hacerse influencers, hacer un streaming en internet y hacer un show con un par de tonterías y se acaba la historia. Bueno, hay una cuestión que es la ética y nosotros tenemos normas éticas. No hay nada que descubrir aquí. Yo siempre echo de menos a Presencia. Y claro, yo trabajé ahí. Porque era un referente. Es decir, querías hablar de buen periodismo y tenías que apuntar a Presencia. El problema es que cada vez se han ido achicando las buenas referencias. Y es más espectáculo, es más liviano los temas, no el ejercicio del periodismo. Incluso el tratamiento informativo, notas más breves, más fotografía, más espectáculo visual que contenido, digamos, ¿no? Claro, es más espectáculo que información, sí. ¿no? Entonces eso lo ha ido... pero hay el éxito. Todos andamos tras del éxito. ¿Cuántos me gusta en tus redes? Sí. Entonces, para que te pongan cuántos me gusta, más haces cualquier cosa, cualquier barbaridad. Que pegue, ¿no? Que conecte con la gente. Entonces, los jóvenes, obviamente, viven en este ambiente, se desarrollan en esta sociedad. Nuestras carreras de comunicación, habían habido más de 40 carreras de comunicación, el otro día me he enterado. En todo el país. En todo el país. Y no hay fuentes de trabajo. Qué contradictorio. Entonces, claro, esto preocupa, esto que decís vos no es que uno crea que tiene que hacer, que tiene soluciones, que a estos malos, no. ¿Qué se hace para...? Es decir, la sociedad es la que necesita buen periodismo. Es la sociedad. Claro. Entonces, yo creo que tenemos las herramientas, Julio. El problema es que nuestras instituciones en la última época, como vos has señalado, se han partidizado, tanto que han dejado de cumplir su función porque ellos han pasado a ser el problema en vez de ser la solución. Ellos tienen la solución en la mano. ¿Qué se llama la solución en la mano? El código de ética. Clarito. ¿Ya? ¿Qué se llama la solución en la mano? Los tribunales de ética. Hay dos. Hay el Tribunal de Honor de las instituciones y hay los tribunales de ética.
El problema está en que la sociedad se partió mucho, se dividió mucho, radicalmente además. Entonces, como que a algunos no les conviene y otros no se atreven. Parecería que eso está ocurriendo para que haya esta situación. Bien, yo creo que las propias instituciones, Julio, deberían participar más activamente en varias cuestiones, sin ejercer nada de censura, ver los contenidos de algunos medios. Se dicen barbaridades en la radio. Hay programas que son puros dobles sentidos, malas palabras, palabrotas, esto y lo otro, aquí qué mal. Es decir, no puede ser, eso no era. Y eso está en los códigos de ética, hombre. No hay que ir a buscar absolutamente nada a ningún lugar, ya está escrito, está hecho. Si hubiera un informe, un observatorio, pero independiente, real, ético, que se encargue de verificar estas cosas para empezar. Empezar por algo. Agarrar 6 programas, 6 horarios. Tú. Si hay algún problema, hacérselo conocer internamente. Al director y al conductor o al responsable del programa. Este problema hay con relación a estos puntos de la ética, tengan cuidado. Si sigue la cosa, lo haces público. Si sigue la cosa, los tribunales de ética. Los medios y los periodistas vivimos de la fe de la gente. Cuando nadie confía en nosotros, se acabó nuestra profesión. Si no hay credibilidad, no existimos. Exactamente. Entonces, las personas que fueran muy osadas, digamos, en el uso de los medios, para decirlo de algún modo, tendrían que cuidarse, tendrían que también tener algún resquemor, algún control, ¿no? El problema es que no se está haciendo nada. Entonces se está dejando que las cosas así porque a algunas personas les conviene que las cosas estén así. Desde que asumió el señor Raúl Novillo Alarcón la presidencia de la Asociación de Periodistas de La Paz, lo escuché una vez en una entrevista y no apareció nunca más. No lo he escuchado en nada. No sé qué actividades tienen, cuál es su agenda de trabajo. Lo acompaña Eric Torrico como vicepresidente, pero no he escuchado nunca más nada. ¿Tú has escuchado algo nuevo? ¿Alguna iniciativa, alguna actividad, algo? Bueno, actividades. Estoy preguntando nada más. El tema es esto, a mí me preocupa la cuestión de los medios. El otro tema, Julio, que nuestras organizaciones pudieran intentar hacer algo, porque el vendaval es muy fuerte, esto de los medios, claro, y no lo hacen, es qué pasa con las fuentes de trabajo. Como hay tanto estudiante y tantas universidades, y los chicos y las chicas necesitan necesariamente para egresar hacer sus prácticas guiadas, eso significa ir a un medio a trabajar, eso es gratis. Entonces tenés chicos que están empezando a enfrentarse a los medios y al público, ¿no? Que son, creo, los que mayoritariamente ahora están haciéndose cargo de la información. Entonces los periodistas que ya tienen experiencia, se paga tan poco o no se paga que están haciendo cualquier otra cosa. Creo que ese es uno de los problemas. Y las instituciones podrían proponerle a los medios, tanto por ciento de periodistas profesionales, ¿no? Que puedan aportar al medio y a la sociedad, y tanto por ciento de pasantes. Por ejemplo, se podría intentar por lo menos. El problema es que nada. Bien, a ver, para cerrar esta conversación, y creo que este es el conflicto que no superado que hace que Bolivia sean 2 y hasta más Bolivias. Hay un investigador en la Universidad de Michigan que se llama Javier Sanginés, que acaba de jubilarse, ha sido profesor durante muchísimos años, y tiene un libro que se llama Rescoldos del Pasado, que es una lectura de clases subalternas en sociedades postcoloniales. Y caracteriza a Bolivia como la nación, por un lado, cívica, y la nación étnica. Lo cívico es lo moderno, lo europeo, la arquitectura de nuestra constitución, las repúblicas que tienen enorme influencia en la Revolución Francesa, etc. La nación cívica podría estar representada, por ejemplo, para ponerlo en términos gráficos y sencillos de comprender, en el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Pero la nación étnica es la nación compleja, la nación milenaria, la nación ancestral, que tiene ligado su presente a un pasado de larguísima data
Y entonces están enfrentadas dos visiones distintas de país que no hemos sabido amalgamar o empatar. Ese es el conflicto principal de la construcción de una sola Bolivia. ¿Coincides conmigo? ¿Y qué tenemos que hacer para que eso suceda? Porque algo tendríamos que hacer. Y ese es un desafío muy complejo que ni el último proceso político de 20 años que hemos vivido se ha encargado de hacer, porque se ha dedicado a manejar un proyecto de poder, pero estos elementos que son estructurales de visión, de identidad, no se han considerado para pensar en unos programas de gobierno de mediano y de largo plazo. Estamos hablando de la gasolina, del combustible, de los dólares y del aumento de la canasta familiar. Esa es toda la discusión de la última campaña electoral. Pero no, estos son temas que son los que nos van a permitir pensar en un país posible de aquí a 40, 50, 100 años. Ese es el tema. Y es el tema que no lo pudo superar ni la ley contra el racismo, la discriminación. Yo creo que esa ley nació mal y fue un fracaso. Creo que 2 o 3 casos ha logrado tramitar. Y era complicado, pues, Julio. Cuando salió la ley, yo en esa época trabajaba, ya estaba en Telesur. Pero yo le hice la entrevista a un viceministro, me acuerdo, para preguntarle porque era tuvo mucha oposición de los gremios, de nuestros gremios. Y yo compartí buena de esa oposición o toda. Por ejemplo, ¿cómo vas a castigar al periodista o al medio por alguien una persona mayor de edad que hace una declaración en ese medio? Claro, no puedes controlar lo que dice un tercero. Claro, le invitas, le abrís el micrófono con confianza y puede decir cualquier pachotada. Claro. ¿No? Y eso se penaliza en la ley, es decir, el medio y el periodista son los que pagan por una barbaridad que diga un tercero, ¿no? Y que uno lo difunde. Bien. Sin embargo, fue un intento, creo yo, fallido. Y le pregunté a este vice, ¿cómo se va a aplicar? ¿Cómo se define un hecho de racismo? ¿No? Y, ¿sabes? Me dio una explicación que me dijo, por ejemplo, yo voy a Santa Cruz y me dicen, hola, Collita. Está bien, no hay ahí ningún problema. Pero si me dicen en Santa Cruz, Colla de M, ya ahí hay un hecho. No puedes decir. También te lo pueden decir con cariño, Colla de M, ¿no ve? O Camba de M, también. Pero qué visión más peregrina, ¿no? Claro, es decir, como que no estaba claro. Entonces no hemos logrado, y yo creo que es peligroso. El racismo y la discriminación resurgió de una manera extremadamente alarmante en noviembre de 2019, en todo ese periodo. Los encarcelados por las huestes de Camacho fueron despiadadas, porque se torturó, se apresó, porque parecían masistas. Así, ese era el argumento, parecían. Sí. Eran sospechosos de ser leprosos, más o menos, ¿no? Exacto. Y así fue. Yo he estado en reuniones y testimonios verdaderamente sobrecogedores, terribles, ¿no? Casi trágicos, con gente que ha terminado muriendo o gente que ha terminado sin trabajo y quedando a la buena de Dios, como se dice vulgarmente, y así ha terminado. Porque si como sociedad, si como persona, cada uno de nosotros no asumimos de que si le pellizcas al que está al lado, le haces un corte, va a sangrar igualito que sangrás vos si haces exactamente lo mismo con tu persona o con tu familia. Porque eso es decir, el problema es que se lo ve, hay gente todavía en nuestra sociedad que ve a su semejante como menor, como que vale menos. Incluso algunas veces yo tengo la impresión de que hay personas que les molesta que ese otro esté respirando su oxígeno. Le está quitando unas cuantas. Hay eso. Y yo creo que eso es una cuestión que ya muy personal. Es decir, ahí los medios deberíamos tener una función, los gobiernos, es una cuestión de Estado. Porque esto además no se resuelve en una generación, esto se aprende. Como el machismo, como pegarle a las mujeres, como maltratar. Eso se aprende. Todo lo aprendemos. Así es.
Y así nos criamos con eso. Es cultura, pues esa es nuestra cultura finalmente, ¿no? Así es. Todo lo que hacemos concluye que es nuestra cultura. Entonces, es un trabajo grande que hay que hacer y ojalá que a alguien le preocupe y empiece a hacerlo en serio, ¿no? Porque es un problema grande, Julio. Es el más grande. Claro. El más grande desafío. Uno todavía sube al minibús y ahí no falta una persona que dice, oye, tu kepi que estás llevando en la espalda, agarrate un taxi, andate allá, me estás molestando. Sí, todavía hay eso. Hay se manifiesta mucho en el día. de eso, hay mucho de eso. Tenemos mucho que trabajar todavía. Artito, Sí, así es. ¿sabes cuál es el problema para nosotros? ¿Qué hemos hecho? Porque hay harto que hacer. No, pero hemos hecho. Yo te garantizo, hemos hecho. Harto hemos hecho también. Y a veces no nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho. Te agradezco muchísimo, Freddy, por esta conversación que creo que nos permite poner los puntos sobre las IES y comprender el rol del periodismo en la sociedad, en el país, en una sociedad tan entramada, tan compleja, más allá de los eslogans y de la pelea corta, del incidente barato y anecdótico. Muchísimas gracias. A vos por el espacio, por la oportunidad y ojalá que sea alguito útil, que sirva de algo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Estamos nuevamente la próxima semana con otra emisión de Cable a Tierra. Buenas noches. Cable a Tierra con Julio Peñalosa Bretel.